Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Una esperanza. Testimonios de cubanos que han recibido el parole sin solicitarlo. Cubanos han comenzado a recibir el parole humanitario sin haberlo solicitado previamente. Aunque las razones detrás de esta decisión y los criterios para otorgar el parole aún no están claros, la mayoría de ellos se sienten muy esperanzados. Iliana, una de las entrevistadas por la cadena de Telemundo, expresó su sorpresa al recibir el parole humanitario sin previo aviso. Lo digo y no lo creo. Sin embargo, su felicidad no fue completa, ya que su hija también el I-221A y aún no ha recibido ningún parole. Otro testimonio es el de Maite María Carrera, una cubana que cruzó la frontera en julio del 2021. Carrera relató su sorpresa al recibir un parole que no había solicitado y que le permitiría obtener su residencia. Ildenia López, por su parte, expresó su sorpresa al recibir un parole humanitario no solicitado. López, quien había cruzado la frontera en 2021, lo describió como una esperanza para muchos que están en el limbo. Su consejo es que estén atentos a su correo, ya que este beneficio podría llegarles inesperadamente. A pesar de la incertidumbre sobre las razones detrás de estos envíos de parole y quienes los recibirán, los testimonios de cubanos que han sido beneficiados brindan una esperanza para aquellos que se encuentran en situaciones similares. Consultado por el citado medio, el abogado de inmigración Eduardo Soto explicó que no hay un patrón en sí que nos muestre por qué lo están recibiendo. Ninguno de los beneficiados habían solicitado ese parole. Los documentos que hemos visto tienen fecha actual, pero con vigencia retroactiva. Este parole es efectivo a partir de tal fecha y ponen la fecha de entrada del migrante. Es como si estuvieran corrigiendo lo que no hicieron hace años atrás. Estoy compartiendo, hermanos míos. Yo voy a ir hablando mientras tanto. Me tomo un poquito de agua. A veces por ahí hay muchos muros que están un poco equivocados. Mucha gente mucha gente equivocada en los muros por ahí. Gente que no saben ni nada. Gente que llega a estos países y se cree que se han hecho opositores aquí afuera. El opositor siempre que es opositor de un país se hace opositor dentro del país que nació, donde él hizo oposición. Todos los que vienen para acá afuera y hacen oposición aquí afuera no se pueden sentir como opositores, porque no se le enfrentaron a la dictadura cubana. Se lo digo a muchos por ahí, que se cree que son opositores, que son más que uno, que han luchado más por Cuba que por uno. Aquí nadie luchó más que por nadie. ¿Entiendes? Los verdaderos luchadores fueron los que tuvieron 25 años, 30 años presos en prisiones cubanas. ¿Ya me entendiste? Estos influencers que están en las redes sociales, lo que están es buscando dinero, buscando billetes. Ellos no son opositores. Ellos simplemente la mejor forma de vivir, no quieren trabajar, no quieren coger un pico, una pala, no quieren trabajar en un restaurante, no quieren que la mejor forma es cómo penetrarse en las redes sociales, y tratar de caer bien, caer en gracia, buscar público, llamar la atención, hacerse influencer por una cosa por otra, y ahí mismo es cuando ellos cogen fama y van cogiendo fama y se van a conocer, y muchos de ustedes le van dando view y se van haciendo famosos, como se hizo el señor Ale Otaola, porque dice que Otaola ha hecho más que cualquiera por Cuba. Ale Otaola nunca ha hecho nada por Cuba, porque antes Ale Otaola entraba a Cuba, visitaba, se gastaba dinero de turista en Cuba, se reunía con toda la cúpula comunista de Radio Progreso, se reunía con todos los artistas cubanos, que eran amigos de él, se tiraba fotos y se codiaba con todo el régimen castrista en Cuba, y aquí en Miami,
promocionaba todos los negocios de la dictadura castrista, Cubatran y todos esos negocios que había en Miami. Que yo no estoy de acuerdo que lo quiten, porque si lo quitan, no puede abastecer la familia uno. A mí no me da igual porque yo no me abastezco de lo que hay en Miami. Por todos esos tipos de paquetería, lo que llevan son los paquetes de la gente, de lo que vive en Miami, que lo que le pueden llevar su poquito, su granito de comida a su familia. Ustedes no pueden privar, nadie tiene derecho de privar a ningún cubano de ayudar a su familia, de comer a su familia. Por muchas barreras que haya, por muchas barreras que haya la dictadura por medio, ustedes no son nadie. Aquí se mandaba el dinero, lo cambiaban en CUC antes y había que mandarle dinero. Hasta ahora mandaba dinero a todo el mundo. Porque usted matar a su familia de Cuba, usted matar de hambre a su familia, ustedes no son humanos. Ustedes son gente que no cree en su familia. Y si no quieren en su familia, mañana, el día de mañana, usted no puede ser un gran político en Cuba. Porque mira, ahora mismo hay 4 personas que han descuartizado en la frontera de México y todavía no he visto ningún opositor, ningún youtuber hablar sobre este caso. Personas que no le pagaron el rescate a la familia. Y todavía no he visto un youtuber pedirle condolencia y pedirle pésame a esa familia. Uno de esos muertos lo conoce, es de la provincia de un amigo mío que vive aquí en España. Y ustedes lo están viendo en las redes sociales, que están dando vuelta a las redes sociales, cómo están matando a esa gente a machetazos, cómo le están cortando la cabeza, cómo le están cortando los brazos, y nadie se ha manifestado contra esas cosas. Esto quiero decir que este grupo de gente fantoche, pues a mí son unos fantoches todos, el día de mañana, cuando Cuba sea libre, no van a hacer nada por el pueblo cubano, van a hacer por su bolsillo, como están haciendo ahora en la Florida, en Miami, y todos esos lugares que están ellos. Eso es lo que está pasando. Esta gente en Cuba, desde el año 98 que yo estoy aquí, esta gente todos eran pioneros en Cuba, eran dirigentes, eran participantes del gobierno. Ayer Carlos Cue estaba hablando en el muro de Yamira, hablando la verdad, la realidad, y te doy el apoyo a lo que tú hablaste de Manuel Milanés, porque es verdad que Manuel Milanés trabajó y colaboró con el gobierno castrista. Estos son los que están ahora contra la dictadura porque están ganando dinero. No es porque se metieron contra la dictadura porque se dieron cuenta, igual que gente de zona. Gente de zona se codiaba con todo el gobierno, con la gente más importante en Cuba. Vamos a hablar la verdad, señores, no vamos a meter más mentiras. Si vamos a ir con las mentiras, más nunca ustedes van a lograr su objetivo, la libertad de Cuba, no van a lograrla. La lucha ante Esteban y Zulema nunca han sido políticas, ni son opositoras. Se metieron cuando llegaron aquí a Tierra de Libertad contra esa dictadura. Nunca en Cuba gritaron, ni tuvieron presos ninguno de ellos. Todos los que están en el bombo ahora que están buscando dinero, que ustedes le están dando fama al alcalde, le están dando fama a toda esta gente. Esa gente nunca ha estado preso en Cuba, nunca han sufrido la dictadura cubana, porque nacieron en cuna de oro y vivían como reinas dentro en Cuba. Otaola vivía como un rey ahí, en la farándula que tenía ahí. Pero era farandulero. Otaola no era un tipo serio para ser político, nunca le interesó la política. Andaba mucho con Villavicencio, estudiaron Derecho en Cuba.